Hola a todos, contento hoy de estar con Sergio Sinay, escritor, periodista con una larguísima trayectoria. Yo debo confesar que lo sigo hace mucho, me gusta mucho, así que un honor tenerlo en este espacio y poder conversar un rato con él. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, contento de poder compartir este espacio de reflexión y agradecido por la invitación. Recién me contabas de tus antepasados, toda una historia, y yo pensaba, recién lo anunciaba, cuánto sufrimiento, ¿no? La vida es difícil, cuántas cosas pasadas que probablemente, vos decías, en el inconsciente o en la genética cargamos, ¿no? ¿Qué sabés, qué pensás de toda esa carga de vidas tan difíciles? La vida fue siempre difícil, va cambiando. Siempre, las dificultades cambian con los tiempos, pero no el hecho de que la vida sea difícil. ¿Sí? ¿Qué pensás de toda esa historia que cargas vos y cómo te pudo haber afectado en lo que haces? Bueno, vos sabés, acabas de tocar un punto, un tema que a mí en este momento me tiene muy, de alguna manera, apasionado, interesado y muy comprometido con estudiar e investigar, no solo para lo personal, sino como tema, que es el de lo transgenealógico. ¿Sí? Porque yo te decía antes, hay un inconsciente familiar, ¿viste? Así como hay un inconsciente colectivo general, esto lo decía Jung, ¿no? Y tenemos cada uno de nosotros nuestro propio inconsciente, donde vamos cargando memoria sabida y no sabida, digamos, ¿sí? Vamos cargando también recuerdos, esperanzas, dolores, sueños de todo tipo, los sueños que soñamos de noche, que siempre cuentan historias, y los sueños como proyectos también. Todo eso habita en el inconsciente personal, pero habita también en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de la humanidad. Digamos que el inconsciente colectivo de la humanidad está hecho de todas las experiencias de la humanidad, y esto sin distinción de nacionalidades ni épocas, te diría, a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Y ese inconsciente colectivo, a su vez, yo creo que tiene sus compartimentos, como son los inconscientes familiares, los inconscientes nacionales, de pronto las naciones, los inconscientes grupales, de grupos a veces de trabajo, los inconscientes, podríamos decir, hasta de un equipo de fútbol, o con su historia y los inconscientes corporativos también. Donde hubo emociones intensas. Y donde hubo existencia humana y donde se cruzaron existencias y se crearon vínculos, hay un inconsciente colectivo. Ahora, el inconsciente, por supuesto, el inconsciente es el colectivo es, pues imagínate, por ejemplo, que vaciáramos al globo terráqueo, lo vaciáramos de agua. Cuando nosotros vemos el globo terráqueo, o si lo viéramos, que si fuéramos astronautas y viéramos la Tierra desde afuera, veríamos tierra y mar, y veríamos islas flotando en el mar. Si vaciáramos ese globo terráqueo, veríamos que las islas no estaban todas unidas abajo, en una plataforma submarina. Exacto. Pero no flotaban, estaban sostenidas desde la plataforma submarina. Esa plataforma submarina es el inconsciente colectivo, del cual cada isla emerge como un individuo, digamos, con su inconsciente. Que parece flotar y que parece no estar unida, digamos, a los otros, pero está conectado. En ese inconsciente colectivo está todo lo de la humanidad. Y en esa columna, digamos, de tierra que sostiene a la isla, sería el inconsciente individual donde está lo propio. Entonces, vos me decías de la historia. A mí me interesa mucho esto, lo transgenealógico, porque creo que cada uno de nosotros, más allá de lo mucho o poco que conozca de su historia familiar, porque hay gente que conoce poco, no sabe, somos parte de un inconsciente familiar y sabemos de una manera que no es consciente. De pronto alguien sabe que no es el primer hijo de sus padres, sino que ha habido antes
otro que no nació. Hubo un aborto que fue espontáneo, que fue voluntario, lo que fue, pero de esto no se habló. Esto, digamos que esto fue en la familia un secreto, se guardó, bueno, y esa persona aparece como el primogénito. Pero hay algo, y un día dice, pero alguien me contó a mí que mis viejos perdieron un hijo, que mi mamá tuvo un aborto, y empieza a dudar a cierta etapa de su evolución personal, de su vida, de su crecimiento, y un día pregunta, y efectivamente toma coraje y pregunta a sus padres si están vivos todavía o averigua por donde puede por la familia, y resulta que efectivamente ha habido un hijo no nacido, por las razones que fueran. Y esta persona dice, pero no puedo recordar quién me lo contó. Es que no se lo contó nadie. O en todo caso, lo supo en el vientre materno durante su propia gestación, porque estaba en el inconsciente, porque pasó a ser parte del archivo inconsciente de la familia, como son los secretos, como son... De pronto alguien que se dedica a la justicia, se recibe de abogado, tiene una carrera brillante, llega a juez, y como juez lo que más le preocupa es de verdad la justicia. Trata por todos los medios de que sus fallos sean los más justos posibles. Y en su historia, lo sepa o no lo sepa, hay, digamos, un bisabuelo, tatarabuelo, lo que sea, que fue ladrón. Y lo que él está haciendo es tratar de reparar algo que está en el inconsciente familiar, oculto, o que ha quedado como un secreto, pero ese secreto ha estado pidiendo salir de alguna manera y ser... Sí. Y buscar una redención o algo, ¿no? Entonces, yo te digo, estoy estudiando mucho esto, y cuando podemos cavar, salir de la superficie histórica de la familia, de lo visible, y empezar a buscar, algunas familias son más ricas en cuanto a los archivos, tanto conscientes como inconscientes, en otras es más difícil, pero somos todos partes de eslabones de una cadena interminable, y eslabones que, además de lo propio, de lo que nosotros vamos a poner realmente de nosotros, también trabajamos con una arcilla que ya viene de las generaciones anteriores, ¿viste? Se viene conformando y se viene conformando. A veces hay secretos que están pidiendo salir, a veces hay sueños que están pidiendo cumplirse, heridas que buscan repararse. Hay tantas cosas cuando uno puede entrar en lo transgenealógico. Y en mi caso personal, que vos me preguntabas, mi abuelo no, mi bisabuelo no, pero mi abuelo, que llegó muy joven acá con mi bisabuelo en el año 1896, mi abuelo, ellos fueron a las primeras colonias judías en la provincia de Entre Ríos. Moisésville es una muy, muy famosa ahí. Mi abuelo tenía desde chico una vocación por escribir, mi abuelo, y por enseñar. Terminó siendo maestro del idioma yiddish, que es el idioma, el dialecto de alguna manera que del judaísmo europeo de la diáspora. Fue maestro en esas colonias, pero también fundó un diario, el primer diario que se hizo en la Argentina en ese idioma. Y había unas gelatinas, algunos, no sé si te acordarás, o de quienes nos ven y nos escuchan, algunos recordarán unas gelatinas que se usaban como para imprimir, digamos, que salían en violeta los papeles, ¿no? Una especie casi anterior al mimeógrafo. Y mi abuelo, como no había máquinas de escribir con esa tipografía, lo tenía que escribir el diario a mano. Era un diario que lo hacía una vez por semana, digamos, ¿no? Pero lo escribía a mano, lo imprimía los ejemplares y lo salía a vender. Hacía dos cosas: a vender el diario, salía a caballo, y a recoger información, a su vez, para el próximo número. Hizo esto durante el tiempo que pudo, hasta que no pudo más. Era agotador, pero quedó. Incluso hay algunos ejemplares de ese diario aquí en
en los archivos de la AMIA quedan algunos. Pero bueno, ahí empezó porque de sus hijos, de sus 3 hijos, del cual mi padre es uno de ellos, uno fue periodista y escritor. Mi papá no, pero en la generación siguiente a mi abuelo ya había uno. En la generación siguiente a la de mis padres vengo yo. Y mi hijo no, tengo un hijo que es músico. Pero mi sobrino, el hijo de mi hermano, es periodista. Es un zigzag, pero... hay algo, digo, que no es genético de los genes, sino que es transgeneracional. En todo caso, es un gen no visible, sería, ¿no? Es un gen, podríamos llamarlo espiritual, de alguna manera. No hablo de espiritualidad religiosa, hablo de lo intangible, en todo caso, ¿no? Con la espiritualidad como un intangible, donde esto se va manteniendo, digamos, como si fuera una especie de marca de agua en lo familiar. En cada generación uno. En cada generación. Cuando abrís algo en el árbol genealógico, abrís una rama y la fronda y florece todo, ¿no? ¿Y cómo, si es que relacionas algo de toda esa historia fuera de esta, sí, llamémosla genética de tu abuelo, cómo pasaste, por más que se tocan, ¿no?, de sociología, psicología gestáltica, a interesarte, o sea, una profunda beta humanística, que se expresa en todo tu trabajo, por lo menos para los que he leído yo, pero cómo podrías haber sido sociólogo investigador, digamos, dedicarte o terapeuta. Yo de hecho pensaba eso, filósofo terapeuta. Pero no, te manifestaste, o tu vocación y tu camino fue por otro. ¿Cómo pensás? ¿Por qué fuiste por ahí? En realidad, digamos, la sociología fue en un momento una especie de soga a la que me agarré para poder ser periodista. Yo, mira como las historias de una familia que tiene también en su ADN, digamos, el hecho de los traslados, las mudanzas. Yo nací en Buenos Aires, pero a los 3 años muere mi abuelo materno que vivía en Santiago del Estero, la banda Santiago del Estero. Mi madre, que era una hija mimada de él, por más que tenía 5 hermanos más, pero ella era la más pequeña y la mimada, decide que la casa de mi abuelo no se puede vender. No se puede vender porque ahí ella pasó su infancia, porque ahí pasaron tantas cosas en la historia familiar. Y levantan mis padres todo acá en Buenos Aires y nos vamos a vivir allá, a esa casa. Wow. Entonces, y yo tenía 3 años por ese entonces. Mi hermano era recién nacido. Yo vivo en la banda Santiago del Estero hasta mis 17, que terminó la secundaria. Y tenía un sueño, 2 sueños en realidad. Tenía muy, muy marcados y que se reflejaban mucho en mis juegos o en lo que yo hacía. Uno, soñaba con jugar en River Plate. Bueno, eso no ocurrió, ya se sabría, ¿no? Se sabría. No ocurrió. Quedé en hincha fanático, digamos, al día de hoy incluso, pero... Y el otro era escribir. Escribía, dibujaba, escribía. Bueno, las siestas eran muy calurosas, 45, 48 grados, y había que hacer mucho silencio porque los mayores se iban a dormir la siesta y ojo con molestar. ¿Qué hace? No podés jugar al fútbol a la siesta a esa edad. Dibujaba historietas, escribía. De chico, te estoy hablando 9, 10, 11, 12 años. Cuando en esa época no había en Santiago del Estero universidad. Hoy hay, pero no había. Cuando se acercaba el final del secundario había que tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a estudiar? Porque si no estudiaba me tenía que quedar en la provincia y trabajar. Mis padres tenían una farmacia, a trabajar con ellos en la farmacia. Y yo decía, yo quiero ir a Buenos Aires porque yo leía revistas que llegaban de Buenos Aires, revistas, diarios, todo. El Leoplan, Bea y Lea, eran unas revistas que había, el Gráfico, por supuesto. Y mis padres decían, eso no es una profesión. No, de eso no vas a vivir.
Eso sería periodismo, digamos. Eso, escribir, ser periodista, esa cosa difusa que era escribir. ¿Qué es escribir, ser periodista? ¿Qué más? Y bueno, no sé, me gustaría algún día publicar un libro. No, de eso no se vive. Vos tenés que tener una profesión. ¿Qué vas a estudiar? Se acercaba cada vez más el final del quinto año y yo buscaba desesperadamente, entonces, bueno, no, es evidente que no me van a dejar ir a Buenos Aires a que yo trate de ser periodista, que además no existía la carrera en ese momento. El periodismo. No existía el periodismo como carrera universitaria, ni terciaria, siquiera nada. Los periodistas se hacían en las redacciones o eran escritores, narradores que a su vez trabajaban de periodistas. Y dije, leí en alguna parte algo sobre una carrera relativamente nueva que existía, una disciplina relativamente nueva que se llamaba sociología, que investigaba temas de la sociedad y de alguna manera trazaba las estadísticas, las conductas sociales. Dije, bueno, voy a estudiar esto. Por ahí me sirve un día, si efectivamente puedo ser periodista, esto me va a dar una herramienta. Les dije a mis padres que iba a estudiar sociología. Tampoco sabían mucho ellos qué era eso, pero terminaba en GEA. ¿Viste? Parecía una ciencia. Sonaba a una ciencia. Bueno, y bueno, ese fue el pacto. Vine a Buenos Aires para estudiar. Vine solo. Vivía en una pensión al principio, cosa que siempre agradecí a mis padres, digamos, dos cosas. Primero, la confianza en mí. Y segundo, el coraje, porque mandar a un chico de 17 años a 1200 kilómetros de la banda de Buenos Aires, cuando no había internet, no había WhatsApp, no había nada, era mandarlo y mensajes en las botellas nos mandábamos después, ¿viste? Y había que esperar que llegue el mensaje. Bueno, vine para estudiar sociología, para cumplir con mis padres, con este pacto que teníamos, digamos, con este acuerdo. Estudiaba, pero era bastante mal estudiante porque lo único que me preocupaba a mí era cómo poder entrar en alguno de los diarios y revistas ahora que ya estaba ahí, ya estaba acá. Seguía escribiendo. Me había traído una máquina de escribir viejísima que mi padre a su vez había heredado de su padre, que era mi abuelo, una máquina marca Underwood, de una negrita en unas cajas así que venía, bueno, cuando me vine a Buenos Aires me dijo, bueno, llévatela porque yo no la uso. Con eso yo empecé a escribir, escribía sobre todo lo que me tocaba, me escribía de pronto sobre un partido de fútbol, escribía sobre una película que vi, un libro que leía. Pero lo hacías para vos todavía. Al principio para mí, porque siempre hacía eso de todas maneras, llevaba especie de diarios desde chico. Pero se me ocurrió empezar a mandar esto a diferentes medios, de los que yo leía, en donde no conocía a nadie. Tenía 17 años. Y los mandaba por correo postal, digamos. Escribía, los metía en un sobre y ponía, qué sé yo, el nombre de la revista y ponía señor director, señor jefe de redacción. Y decía, quizás a alguien algo de esto le va a interesar alguna vez o nada, qué sé yo. Bueno, y un día en la pensión sonó un teléfono y era para mí nadie. Obviamente, ¿quién me iba a llamar? Y desde Santiago no, porque primero las llamadas había que pedirlas con anticipación y eran carísimas. Bueno, me dice la gente de la pensión, tiene una llamada para usted, dijo. Y me dice, usted es el señor Sergio Sinay, una voz femenina, sí. Yo soy la secretaria de Bernardo Neustadt. Usted envió acá un escrito sobre una película, creo que era una película de Frank Sinatra, si no recuerdo mal, donde él hacía de detective, eran años 67, 68. Le digo, sí, yo mandé. Dice, porque el señor Neustadt la leyó y quiere hablar con usted. ¿Puede venir mañana a las 7 de la mañana? ¿Neustadt estaba en la televisión o un medio Neustadt estaba empezando su programa Tiempo Nuevo y tenía una revista que se llamaba Extra. Antes había hecho un semanario que se llamaba Todo y ahora hacía un mensuario que se llamaba Extra. Fui a sus oficinas a las 7 de la mañana del día siguiente, donde él ya estaba instaladísimo, porque como bien decía, dormía 4 horas. Quedaba en la calle, me acuerdo, Defensa 270, Defensa y México, en San Telmo. Barrio que no había pisado hasta ese momento nunca. Temblando, entré ahí, ¿para qué me llamé? Y bueno, Néstor me dijo, vos esto que mandaste, ¿por qué lo escribiste? ¿Vos querés ser crítico de cine?
No, a mí me gusta escribir sobre todo lo que me interesa. Digo, no, a usted le tocó eso, a otro le mandé otras cosas. Digo. ¿Y qué quiere ser? Digo, periodista. Quiero escribir y quiero ser, dentro de eso quiero ser periodista. Pero vos sabés que un periodista no es que escribe sobre lo que le gusta todo el tiempo. A vos te gusta esta película y escribiste. Vas a tener que escribir sobre lo que te gusta, lo que no te gusta. La vida misma. Sí. Vas a entrevistar a gente que odias a lo mejor, pero bueno, va a ser necesario que lo hagas. Gente que te gusta mucho. Vas a tener que escribir necrológicas, gacetillas. Eso es ser periodista. No vas a tener horarios, no vas a tener... ¿Vos querés ser periodista? Le dije, sí, yo quiero ser periodista. Me dice, mañana a las 7 de la mañana acá. Empezás. Bañado y desayunado y sin horario de salida. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ahí arranqué. Wow. Trabajé Después Neustadt fue un personaje, después y entonces, muy controvertido, discutido, hay de todo. Murió el día del periodista él. Y murió el día del periodista. Pero un periodista de raza, más allá de la controversia. Era de raza, absolutamente. Más allá de todas las controversias, en una profesión donde es difícil no ser controvertido si emerges un poquito de la superficie. Pero bueno, más allá de las controversias, en muchas de las cuales me incluyo, viste, de cosas de él que no me gustaron, Por digamos. Pero sí, lo que siempre voy a hacer es un agradecido de él, porque digo, bueno, esa llamada cambió tu vida. Cambió de alguna manera. Trabajé ahí 2 años y después, bueno, fui conociendo gente en el medio, me ofrecieron pasar a otros medios, ahí arrancó la carrera. Mientras tanto, sociología iba dando materias, pero en un momento cuando ya empecé a poder mostrarle a mis padres que era una profesión de la que yo ya podía sostenerme, porque incluso en un momento dije, bueno, ya no es necesario que me manden dinero todos los meses, porque ahora yo ya me puedo pagar. La soltaste. La solté. Perfecto. La solté. Y a partir de ahí, digamos, siempre, además de escribir y todo eso, siempre estudié. Cuando un tema me interesa, así como te hablaba de lo transgenealógico al principio, cuando hay un tema que a mí me interesa, que me interese quiere decir que me emociona, que me indigna, que me entristece, que me ilusiona, que se prende como una garrapata en mí y me moviliza, yo me meto ahí de cabeza. Entonces, en un momento ya pasaron muchos años de eso, dirigía la revista dominical de Clarín, eran los 90, principios de los 90, y me había empezado a interesar un fenómeno que se estaba dando en ese momento. Llegaban unos primeros pocos libros sobre la nueva masculinidad y todo eso. Y ahí había algo que me tocaba. El hombre light. Sí, el hombre light. Había un autor, un poeta que hablaba de los hombres de hierro, Iron Man, Robert Bly se llamaba, que había escrito este libro. Leí ese libro, leí otras cosas, y dije, acá hay algo que me toca como varón y que me parece que muchas de estas cosas hablan de cosas que los varones no hablamos y necesitamos hablarnos y juntar. Pero ¿cómo puedo trabajar yo con esto? Más allá de escribir periodísticamente, cada tanto, ¿cómo puedo yo trabajar con esto? Dije, juntándome con hombres y trabajando en grupos de varones y empezar a ver si abrimos esto. Pero me faltan herramientas de ese tipo. Entonces, una persona que también, a la que le agradezco mucho, que era mi terapeuta en ese momento, Kita K, se llamaba, gestáltica, me dijo, vos tenés pasta para Gestalt. Ella estaba en la asociación gestáltica que incluía a los fundadores de la Gestalt en la Argentina, gente muy valiosa, profesionalmente, grandes terapeutas. Me dijo, andá a la escuela, pedí que te hagan una entrevista. Le dije, pero yo no soy psicólogo. Dijo, vos pedí que te hagan una entrevista de admisión, a ver si podés o no podés estudiar en la escuela. Dije, no, yo soy periodista. Me dijo, bueno, ¿sabés qué? Si vos no vas, yo no te atiendo más. Era así, ¿viste? Era una mujer maravillosa. Dije,
yo con tal de no perderla, porque era en esa especie, una especie de guía en mi vida, dije, bueno, ok. Fui, pedí esa entrevista, tuve una larga entrevista de admisión y me admitieron en la escuela. Y me formé en Gestalt durante 4 años. Ahí obtuve las herramientas. En el interín empecé a trabajar con grupos de varones, efectivamente, también con un compañero de la escuela que estaba coincidentemente, ¿viste? También andaba en la misma preocupación, hicimos los primeros grupos, después seguimos. Yo para un lado menos, si se quiere, más filosófico y menos estrictamente psicológico, él por otro lado, pero bueno, yo seguí, escribí mi primer libro sobre el tema que se llamaba Esta noche no querida, que salió en el año 92. Esta noche no querida quería decir, en realidad, y en el libro estaba el contenido, todos los no que los hombres tenemos que empezar a decir. Esta noche no voy a ser tu príncipe azul, querida. Esta noche no voy a ser siempre el proveedor. Quiero que también seamos, que esto sea compartido para que yo pueda compartir cosas que son tu exclusiva carga, como la crianza de los hijos. Bueno, era un no, la frase que sonaba en principio como un no al sexo, era un no a una manera de ser hombre para poder tener el encuentro con las mujeres desde otro lugar, ¿no? Mejor, más rico, qué sé yo. Bueno, ahí empecé a trabajar con eso y de nuevo se fueron abriendo, todos los temas son cofres que cuando uno abre... Mamushkas. Exactamente, mamushkas. No está solamente lo que se ve de afuera, sino que los temas se van conectando uno con otros y bueno, la Gestalt me llevó a la logoterapia me llevó a paisajes, escenarios y lecturas más filosóficas y siempre estuvo la columna vertebral de la escritura. En un momento, y de esto ya hace como 25 años, dije yo no me puedo seguir quedando adentro de las redacciones. Me gusta mucho escribir, pero además había llegado en mi carrera a un punto en el cual ya estaba en la parte directiva del medio, dirigía la revista, entonces no escribía. Y yo quería ser periodista para escribir. Y cada vez tenía otras prioridades, otras responsabilidades, y yo no escribía. Y tenía un síndrome de abstinencia respecto a la escritura. Bueno, en un momento dije, acá hay que pegar un salto de nuevo. Otra vez, tomar una decisión, como a los 17 años, los 18, decir, si lo que quiero va por las cosas que voy aprendiendo, bueno, hay que arriesgar. Ahí me salí de las redacciones, no del periodismo, no de la escritura, pero empecé a estar presente de otra manera, como columnista, ocasionalmente con alguna investigación, y empecé a trabajar con grupos, con personas, con otras cosas. Se abrieron otros temas. Y estos son con grupos como terapeuta, digamos. Grupos de reflexión. Yo diría que eran grupos de reflexión y yo creo que un buen grupo de reflexión es terapéutico. ¿Sí? A mí me parece que lo que es terapéutico es lo que te hace bien en un momento. Un vínculo, un grupo, un trabajo, si es que ese trabajo refleja tu vocación en el sentido más profundo de la palabra vocación. Vocación quiere decir, viene de vocatio. Vocatio es llamado. Llamado. Pero un llamado ¿de a dónde? ¿De afuera? ¿La profesión te llama a vos? No, es un llamado de adentro. Hay una voz interior que dice, esta es mi necesidad en este momento. ¿Y qué hay afuera para mi necesidad? No es que la carrera viene como vocación, sino que la vocación busca una herramienta y encuentra una carrera. Por eso yo digo, tengo un libro que se llama ¿Para qué trabajamos?, ¿no? Que tiene una... Te iba a preguntar. Sí. Tiene una bajada que dice ser lo que somos o hacer lo que hacemos. Por ejemplo, si yo digo soy periodista y un día no puedo escribir, no puedo ejercer el periodismo, quiere decir que no soy. Ahora, si yo digo yo llevo al periodismo lo que yo soy, la persona que yo soy, con sus valores, sus sueños, sus defectos, sí. sus luces y sus sombras,
esto que está pidiendo de mí manifestarse y que ha encontrado en el periodismo una vía en la que me siento realizado, pero si no puedo hacerlo, esto va a seguir pidiendo salir. Entonces voy a tener que buscar otra forma de expresarlo. Entonces no es ser lo que hacemos, es hacer lo que somos. Lo que yo soy, lo tengo que hacer en cualquier aspecto. Y esto es una constante de mi vida que por suerte, o por la forma en que lo he buscado, esto de hacer lo que soy siempre ha estado muy, muy vinculado a la escritura, a la reflexión, digamos, ¿no? Pero diría, yo escribo. Cuando me dicen, ¿y vos a qué te dedicas? A escribir. Ah, sos periodista, sos escritor. Bueno, hay que poner, cuando te dicen profesión, hay que poner algo, ¿viste? Pongo periodista, escritor, todo, para facilitar rápidamente la comprensión. Pero yo digo, en realidad no soy escritor, escribo. No soy periodista, investigo, me expreso a través de los medios. Pero soy Sergio Sinay, lo cual es, soy qué sé yo, el marido de mi mujer, el abuelo, el padre de mi hijo, el abuelo de mis nietos, el amigo de mis amigos, el hincha de River, el que piensa esto, el que piensa, y el que cambia también mucho de sus pensamientos, a medida que la vida también te va sometiendo a prueba y ofreciendo otros puntos de vista. Decir, mirá, vos estás convencido de esto, pero fíjate qué pasa si te cambias de silla. Es decir, este vaso, ¿es como yo lo veo? Bueno, desde acá es como yo lo veo, pero quizás si me siento donde estás vos, o si me siento en una silla de al lado del otro, sigue siendo, ¿cuál es la única verdad que va a haber? Que hay un vaso. Eso es verdad. Ahora, si que yo diga, no, es así y de ahí no me muevo, y me estoy perdiendo de verlo de acá. Para eso los grupos son excepcionales, ¿no? La absolutamente. Sí. Nos ayuda a ver las cosas de uno mismo, ¿no? Totalmente. Los grupos y no ejercer profesiones, sobre todo como esta, ¿no? como la mía o las que yo voy de alguna manera ejerciendo, desde una torre de marfil o desde adentro de un tupper, creyendo que si me rodeo de libros y de pensadores y de esto, ya está, ¿no? Está buenísimo eso, muy nutricio, pero no dejar de ir a la vida, porque hay que poner todo eso. ¿Por qué trabajamos? Y contaras, ¿por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Sí, la idea es para qué, porque en todas las áreas de la vida, estas dos preguntas siempre hay que tratar de no tomarlas como sinónimos. Porque si vos te preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué? Vas a entrar en una búsqueda del por qué. Sí, es entender, digamos. Y como los seres humanos necesitamos explicaciones, somos seres que necesitamos explicaciones, por lo tanto las creamos todo el tiempo y nos las damos, siempre va a haber una explicación para el por qué. Pero puede ser que cambie o que te abra nuevos porqués. Ahora, ¿para qué? Ya no la pregunta ¿para qué? Es hacia adelante. ¿Por qué es hacia atrás? ¿Viste? ¿Por qué tal cosa? Entonces tenés que ir a investigar atrás para ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué los vasos se hacen de vidrio y no de otro material? Hay que ir a la historia del vidrio, a la historia del... Bueno, no. ¿Para qué me sirve un vaso? Para poner agua y saciar mi sed. ¿De qué otras maneras yo puedo saciar mi sed? O sea, para satisfacer una necesidad sería. Ajá. Entonces el vaso ya no me habla de agua ahora, cuando me pregunto para qué sirve un vaso, ya me habla de necesidades. Y entonces ahí se va abriendo de nuevo, decir, ¿y cuáles son las necesidades de una persona? Las verdaderas necesidades, no los deseos que son millones. Y además, cada vez que a un deseo lo saciás, se abre otro y otro y otro. Son insaciables. Pero las necesidades no. Cuando atendés una necesidad, esa necesidad se calma. Si yo tengo sed, tomo agua y puedo seguir adelante. Si tengo deseo si yo tengo sed, pero en realidad digo, no, tiene que ser
X gaseosa o X vino o X bebida alcohólica, ya entro en otra cosa, porque después voy a decir, no, pero ¿y qué marca? ¿O qué tipo de uva? ¿O qué sabor de la gaseosa? Es infinito. El deseo es infinito, porque su función es desear. La necesidad no, si yo tomo agua no voy a tener más sed. Entonces yo trabajo, se me van abriendo necesidades de tipo filosófico, espiritual, de la vida, relacionales, vinculares, y trato de ir enriqueciendo mi kit de herramientas, digamos, para trabajar y de compartir sobre todo, ¿viste? Porque escribir es compartir. Yo no creo en esto de que escribo para mí. Cuando alguien dice, yo digo, no es cierto, porque si vos escribís para vos, no necesitas escribirlo, si vos ya sabés. Eso que vos estás escribiendo ya sabés. Si la escritura nació para comunicarnos, nació primero con los dibujitos en las cavernas, después con las tablillas de arcilla, sí. Pero siempre tuvieron la función de la comunicación, la escritura, la palabra en sí. Entonces, escribimos para compartir, ¿no? Yo por lo menos escribo para compartir. Pero te pasará que uno escribe sobre lo que le interesa, sobre lo que no tiene claro, sí. Sobre lo que lo moviliza, o sea, es como... Sí, sobre lo que no tiene claro o sobre lo que tiene claro. También. A veces cuando algo se... decir, no, esto lo tengo... Tengo que aferrarlo, concretarlo. Sí, y compartirlo de nuevo, ¿viste? Sí. Al final está. Mirá, yo encontré esto a través de de vivencias, experiencias, lecturas, lo que fuera, reflexiones. ¿Y qué hago ahora con esto? Que para mí abrió una ventana importante. ¿Sí? Lo voy a compartir, sí, ¿viste? Una necesidad. Y a veces nace un libro así, ¿viste? Muchas veces nace un libro así. ¿sí? Algo viene madurando, primero como inquietud, después como pregunta, después como problema. Después se abre algo, para decir, mirá. Sí, hace un clic en un momento. Un clic y decir esto, bueno. Otras personas, cuando hizo el clic, con eso que hizo clic, harán lo que hacen ellas. Yo, cuando algo hizo el clic, digo, ahora sí necesito escribirlo, pero no solamente para mí, ahora necesito, porque yo ya lo entendí. Sí. Ahora necesito compartirlo, sí, exactamente. Tenés un montón, más de 30 libros. Varias cosas, y el tiempo es tirano, pero varias cosas que cuando te escuchaba lo de la vocación, me acordaba de una columna tuya de hace mucho tiempo atrás, donde vos citabas a una dramaturga rusa, Prokofiev, que ella hablaba de la nota interior. La nota, sí. Cosa que te la usé muchísimo, citándote. Sofía Prokofiev. Exactamente. Que me parecía una idea maravillosa, ¿no? Como un pequeño diapasón que tenemos adentro, en el cual tenemos que afinar nuestra vida a esa nota, y si la ignoramos, la vida está esa disonancia y cruje por todos lados. Tema fuera de agenda sí. Pero me acordé con eso, que vos has ido, por lo que te escucho, afinando bastante tu vida a esa nota interior, digamos, ya desde joven. Sí. Creo lo que aprendí, digamos, en todo caso, con todo esto que cuento, lo que aprendí es a escucharla, en todo caso, o a mantener abierto la escucha, que no es lo mismo que el oído, ¿viste? Porque el oído no tiene párpados. Como no tiene párpados, todo pasa. Todo entra. Digamos, la escucha es receptiva, la escucha filtra, selecciona, es sensible, digamos, hay una sensibilidad que en el simple oír no. Entonces, lo que yo creo que he ido aprendiendo con los años y con las vivencias y con todo es a escuchar esa nota. Sofía Prokofiev dice que hay una nota, ¿viste? Que es como cuando haces ting y queda sonando. Un vibrato. Un vibrato que es único de cada persona. No hay dos que suenen igual. Y que de lo que se trata es de escuchar esa nota única. Y bueno, esta es una tarea para la vida, no mía. Es una tarea para la vida porque esto yo creo que ayuda
también a seleccionar todo después, es decir, a que la vida entera vaya estando en armonía con esa vibración. Específica. Pero para eso tengo que detectar la vibración. Porque después tus vínculos, tus tareas, las que vayas eligiendo o a las que te dediques, tus roles y funciones como padre, como hijo, como pareja, como amigo. Yo creo que si esa nota, si has podido dar con esa nota, todo va a armonizar respecto de eso, ¿no? Va a ir armonizando respecto de eso. Si no, lo que hay es ruido. Y es difícil armonizar con el ruido. Desasosiego. Y me parece que estamos viviendo una época de mucho ruido, afuera y adentro. Digo, pero sobre todo un ruido de afuera que no deja escuchar la nota de adentro. Hablabas de varias cosas, una que es un tema muy, ¿no?, del amor líquido, Bauman. Vos, ¿cómo tener un vínculo sólido, una pareja sólida en tiempos líquidos? Sí, ese es uno de mis libros, porque vivimos en un tiempo tan efímero. Bueno, Bauman lo dice, ¿no? En tiempos líquidos. En el agua es imposible plantar, echar raíces, construir. Se necesita tierra firme. Yo digo que ya hoy es ni siquiera, el líquido es muy pretencioso, ya es gaseoso hoy. Es como ya es gaseoso, ya ni siquiera el líquido es muy... Es buenísimo, sí, es buenísima esa afirmación. Es que yo pienso, hay una cuestión que es el enamoramiento y hay otra cuestión que es el amor. El enamoramiento es desconocimiento, idealización y pasión, ¿no? Ese es el momento del enamoramiento. Una droga, una alucinación. Sí. Por otro lado, como es lo que de pronto hace que dos personas, entre tantas miles y millones, dos personas se atraigan. Bueno, están enamoradas. ¿Se aman? No, están enamoradas. Bueno, si su historia prospera, se van a terminar amando, porque el enamoramiento es un punto de partida y el amor es un punto de llegada. Pero hay un camino de un punto al otro. Y en ese camino se puede completar o no. Ahora, ¿de qué está hecho ese camino? De un conocimiento progresivo. Ahora, ese conocimiento del otro, que es la construcción de una historia amorosa, es también un camino de desilusión, en el sentido lato de la palabra, desilusión, salir de la ilusión, para pasar a la realidad del otro. Empezamos con muchas, y en el enamoramiento hay mucha coincidencia. La misma película, la misma comida, la piel, una cuestión de piel, todo coincide. Pero no somos clones. Entonces, en la medida que si vamos a estar juntos, vamos a empezar a ver en todo lo que no coincidimos. Aunque esto no es que las coincidencias eran falsas, es que no estaban todavía las diferencias. Entonces hay que enfrentar las diferencias, aprender a aceptarlas, ver cuáles son conciliables y cuáles irreconciliables. Yo creo que la gran mayoría de las diferencias son en el fondo conciliables, pero lo que van a pedir es que cada uno resigne algo para conciliarlas y para hacer de dos diferencias una nueva coincidencia, digamos, ¿no? Ahora, pero están las irreconciliables, de pronto, que son para mí las principales y casi cada vez más pienso que las únicas son de valores. Podemos tener la piel que sea, lo que sea, pero no se sostienen. No se sostienen. No se sostiene. Y valores quiere decir, bueno, que una persona someta a la otra o que una se someta por la razón que sea. No. O que piensen diferente respecto de principios no negociables para la vida individual o de pareja. Bueno, entonces hay un escritor francés, un filósofo francés que a mí me gusta mucho, que se llama André Comte-Sponville, que él dice que dos personas terminan amándose a pesar de conocerse. Está bueno. Es decir, nos conocemos, que nos conocemos quiere decir que ahora
he visto las tripas de la otra persona y ella ha visto mis tripas, he visto las sombras más oscuras y ha visto mis sombras más oscuras, lo cual no quiere decir que son sombras inaceptables, pero son mis sombras, todos. Es realidad. Sí. Tocaste la realidad. Entonces estos seres ideales del enamoramiento terminan siendo reales que se aman, o no. Y me parece que el amor sólido, porque un amor sólido que se sostiene en el tiempo, para seguirse llamando amor y no ser solamente una rutina en el tiempo, tiene que haber sido el resultado de una construcción, de una historia construida con dolores y esperanzas, con alegrías y sufrimientos, con decepciones y reencuentros, con aceptación por la diferencia. Y para eso eso no se consigue llamando a pedido ya. No viene hecho. Eso hay que cocinarlo a fuego lento. Esto no viene cocinado. Tenemos que ser los chefs de ese amor, digamos, y saber que se hace a fuego lento. No sin piloto automático, estando despierto, porque uno puede decir, bueno, ok, ahora pongo el despertador y cuando me despierte dentro de tantos años, está listo. Vamos a seguir estando juntos. No, así van a estar juntos, pero no va a funcionar. Un amor sólido es lo que tiene cimientos. Para volver a Bauman, y cimientos en el agua, no, cimientos en la tierra. Entonces, ¿cómo construís una casa? No venís y ponés la casa, no empezás por el techo. Primero hay que cavar para hacer cimientos. Cuando están los cimientos no ves la casa todavía, lo que ves son pozos y cosas que están... Y hay que esperar, porque en la construcción a veces van a faltar materiales, va a haber que esperarlo, a veces va a llover, a veces algo se va a caer y va a haber que empezarlo de nuevo, y después finalmente el techo. Eso es mucha escucha. Tolerancia. Sí. Yo digo aceptación más que tolerancia, porque la tolerancia, sí, para mí... Aguanto, pero... Te aguanto porque soy un poquito mejor que vos, ¿viste? Pero la verdad, que sos inaguantable. Yo porque soy tolerante. El diccionario dice que aceptar es tomar por bueno lo dado. ¿Vos sos así? Es tu mejor versión. Y si yo realmente lo que quiero es estar con vos en la pareja, es tu mejor versión. Yo tengo que partir de la base de que igual que yo hacia vos estás dando hacia mí tu mejor versión. Que hay lealtad. La lealtad para mí también es más importante que la fidelidad, por ejemplo. Por supuesto. Porque una infidelidad, no la infidelidad serial o la infidelidad ya naturalizada, digamos. Un episodio de infidelidad en una larga historia de construcción puede ser parte de la construcción, incluso de un momento de la vida de uno de los dos, o también de un momento de la vida de la pareja que está pidiendo a través de ese episodio ser revisada y mejorada, digamos, ¿no? Yo siempre digo que la infidelidad es una puerta que se abre de adentro, no de afuera. No hay un tercero que viene y dice, porque a veces dice, apareció esa o ese, sí, y arruinó nuestra felicidad. No apareció, le abrieron la puerta desde adentro y entró. La lealtad es otra cosa. La lealtad es no apartarse del propósito común, del sueño compartido, aunque los ritmos y los tiempos puedan en un momento diferir, uno tenga que esperar al otro, a que llegue, o viceversa, o volver a contratar, pero siempre leales al propósito, ¿no? Bueno, con todo eso se construyen amores sólidos en el tiempo, punto de llegada. Hoy pareciera que no hay percepción de valor en una relación de largo plazo. Es cierto, por lo menos a mí lo que me toca observar, las miles de historias que me llegan por año, es que hay pocos ejemplos de buenas relaciones de largo plazo que uno diga, qué lindo esto, ¿no? Pero también es cierto, lo mismo que vos enunciabas, que está llena de relaciones que tan pronto entra la prueba ácida, el vínculo, ¿no? Donde se agota la fantasía, empezás a tocar un poco lo que el otro es, salgo corriendo y decís, bueno, así
estás llamado a... Sí. Vas a ir de 2 años en 2 años, porque no... ¿Y qué es lo que ves todo el día por todos los medios? ¿No? Decimos, mira, yo hace 32 años que estoy con mi mujer. Hace 17 que estamos casados. Es mi segundo matrimonio. Del primero es mi hijo, que fue 10 años. Y tenemos amigos o gente, cuando se dicen 32 años ustedes, pero se llevan tan bien, siempre se los ve tan bien. Mira, qué bueno que la fachada del edificio se ve bien, y si se ve bien es porque está construido con ladrillo muy sólido, pero no crean que nosotros estamos siempre bien. Hemos recontratado muchas veces, nos hemos vuelto a aceptar en versiones diferentes de la misma persona, porque uno sí, claro, la versión actualizada de cada uno, porque a veces muchos matrimonios, viste, muchas parejas terminan porque dicen, vos ya no sos el que eras. Lógico. No, ya no soy el que era en tu ilusión, ya no, por supuesto, pero si no soy el que era, es porque vos en algún momento me diste por visto y dejaste de mirarme, porque es como oír y escuchar, ¿no? Ver y mirar. Sí, sí. En muchas parejas ocurre que, o en muchas relaciones, esto de dar por oído o dar por visto al otro. Chao. Eso, ahí empieza a escribirse el certificado de defunción o desilusión. Pero si siempre dice lo mismo, ya sé lo que va a decir. Puede ser que siempre diga lo mismo, pero puede ser que lo diga con una entonación diferente, por una causa diferente, o puede ser que vos escuches distinto. Si seguís escuchando, puede ser que lo mismo de siempre lo escuches distinto. Si seguís mirando, puede ser que eso que crees que es una imagen que ya no va a cambiar, puedas ir viendo los cambios, porque todo lo que está vivo está en movimiento, está cambiando. Ahora, la automatización, el dar por sentado, el quedarse con la imagen inicial, y tratar de que la historia después no se mueva de esa imagen porque sería una desilusión, esos son atentados contra la solidez de un amor y la permanencia de un amor. Porque el amor es construcción para mí. Yo lo defino básicamente así. Si tengo que decir qué es el amor es una construcción. No es nada que venga hecho, dado, ni una impronta que se instala. Es una construcción. Es un punto de llegada. Es siempre un punto de llegada. Sí, sí. Es lindo verlo así, ¿no? Como un lugar hacia el que uno se dirige, sí, más que sí, un punto de partida que después sí, la referencia queda contra una idealización rígida, no dinámica, que es lo contrario de lo que está diciendo. Ahora, para llegar hay que viajar siempre, porque también están los que quieren llegar sin viajar. Quiero ir ahí y quiero despertar ahí. Claro. No, vas a tener que viajar, y en el viaje pasan cosas lindas y feas a veces, pero hay que viajar para llegar. Y no hay buen vínculo que no haya atravesado los conflictos, ¿no? Si frente al conflicto no lo tolero, no lo soporto, no me gusta, me rajo, bueno. No hay vínculo directamente. Es otra cosa. Irving Yalom, que es un gran terapeuta y escritor, novelista, un tipo, excepcional. El día que Nietzsche lloró, un año con Schopenhauer, más su trabajo terapéutico como terapeuta humanista, que es extraordinario. Tiene libros buenísimos también. Sí, sí. Bueno, Yalom les dice, sobre todo a sus discípulos, lo que cura es el vínculo, no es la técnica, ¿no? Les dice, si ustedes se han recibido de psicólogos, les dice, es porque las técnicas las aprobaron, las conocen, se supone que por eso se recibieron, pero no es la técnica. La técnica está en el baúl de herramientas. Lo que cura es el vínculo, de la misma manera que lo que enferma es el vínculo. Entonces, crear un vínculo, pero crear un vínculo de verdad con todo lo que el vínculo significa, esto que estamos hablando, luces, sombras, todo eso, es también en la vida una especie de proceso terapéutico existencial. Crear un vínculo de pareja, de amistad, por supuesto, con los hijos, ¿no? Vínculos. Los vínculos que son vínculos sanan. Hermoso. Te hago una última pregunta y después te dejo una para vos. Hablas mucho de los valores. Hoy
sí, parezco viejo con lo que voy a decir, tengo 56, pero pareciera que están como que no sirven, que son una cosa obsoleta, ¿no? O que están disociados de por qué le pueden ser útiles a una persona, ¿no? Yo fui a un colegio católico, sobreviví a un colegio católico, digo, a mí me explicaban los 10 mandamientos, nunca me lo memorizaban, me los tomaban, pero nunca me dijeron por qué si yo no los respetaba, suponete a todos, o a algunos en particular, me iba a hacer mal a mí, en vez de ponerme una norma escrita en piedra que había que cumplir. Y así, no haces esto, vos te vas a perjudicar. Yo, quizá no los 10, pero unos cuantos te los podría explicar cómo te vas a perjudicar. Siendo eso también, me acordaba de la última materia que di en mi facultad, yo estudié administración, uno de los libros, que era la materia era ética, y era Ética para Amador, de Sabater, sí. hermoso, que él se lo cuenta al hijo. Y él le explica a Amador que la ética es darse la buena vida, son las palabras que él usa. Vos, tiene más de 30 años este libro, igual podría ser vigente. ¿Cuál, si tuviera que ser un mensaje final, cuál es la utilidad? ¿Cuál es el sentido, más allá de cumplir el deber? Por eso me acordaba de Sabater y Ética para Amador, de los valores. ¿Por qué le puede resultar útil a una persona en un escenario donde uno tiende a ver que, al revés, es como un disvalor, ¿no? Cumplir las reglas, ceñirte los valores es como una desventaja competitiva, vas a ser un nabo y un fracasado, lo estoy caricaturizando. Sí. ¿Cuál sería el sentido, la utilidad para las personas de ceñirse a ciertos valores? Bueno, hablamos de valores morales, ¿sí? No de la bolsa de valores. Total. Bueno, porque la moral, ¿qué dice la moral? La moral dice, esto es algo que también dice Comte Sponville, que nombré antes, este filósofo francés, ¿no? La moral nos dice qué está bien y qué está mal, lo que se debe y lo que no se debe. ¿Pero en función de qué? ¿Porque sí? ¿Porque por una cuestión autoritaria? No. Para que podamos convivir. Convivir es vivir con, ¿sí? Para que podamos estar vivos y por lo tanto estar vivos junto a otros, porque el ser humano no está vivo solo, no puede. Es como una planta que sin riego, es decir, sin vínculo, si está desvinculado y si deja de ser el ser social que es. Entonces, esto es lo que la moral dice. Ahora, la moral no lo dice, no hay un árbol de valores donde, digamos, que estaba ese árbol y un día aparecimos los seres humanos y fuimos a comer de ahí y comimos valores. Los valores, en realidad, como el amor, también son producto de una construcción, de la construcción de una convivencia en la humanidad, digamos. En algún momento dijimos, si vamos a resolver todas nuestras diferencias a los garrotazos, nos vamos a matar entre todos. Si cada vez que alguien quiere algo se lo va a robar al de al lado que lo tiene, nadie va a tener nada, porque mientras yo le estoy robando al de la derecha, el de la izquierda me está robando a mí. Si en realidad vamos a mentir todo el tiempo, dejemos de hablar, porque entonces todo lo que se diga es mentira, nadie le va a creer nada a nadie y vamos a estar incomunicados. Entonces, y así podemos llegar hasta los 10 mandamientos, si querés, ¿no? Entonces, hagamos un pacto. Un pacto donde se dice, no matarás. Esto quiere decir, aceptarás todo. No, vamos a resolver las diferencias y cosas que... Pero matar no vale. Matar no vale. Mentir no vale. Robar no vale. Habrá que trabajar para tener lo que uno quiere. Bueno. Y aparecen, estos son los valores morales. Después, dice Comte Sponville, está la ética, que es otra cosa. Él dice, una cosa es la moral, otra cosa es la ética. ¿La ética qué es? La ética es la decisión personal de cada uno respecto de los valores. Yo con esos valores no voy a vivir, yo voy a robar, dice el ladrón. Si no, mis hijos no comen. Si yo no robo, mis hijos no comen. Y el otro dice, no, yo no puedo convivir con un tipo que piensa tan diferente de mí, lo mato. Yo voy a vivir con los que piensan como yo. Y entonces hay una ética del asesino, hay una ética del mentiroso y hay una ética del ladrón. Todo el mundo tiene una ética, pero no todas las éticas son morales. Y después está la moral. Y la moral, como es un contrato social,
la moral es un contrato, digamos, ¿no? de los humanos en las culturas. Entonces, bueno, como es un contrato, ese contrato puede ir teniendo enmiendas, es decir, bueno, pasaron los tiempos, pasan cosas, se modifican, pero hay algunas de esos, apuntes que no se pueden modificar nunca. No puede decir que matar está bueno en una época y en otra no. Robar es aceptable en una cultura o en una época de la historia, pero en otra no. No. Digamos, ahí decidamos, no van a ser muchos, van a ser poquitos, pero decíamos cuáles son universales y permanentes. Y después ajustemos otros a los tiempos. Pero tengamos valores, digamos, tengamos un acuerdo moral, porque si no, nos vamos a matar. Digo, si estamos, a pesar de todo y a pesar de las sociedades difíciles en que vivimos hoy, particularmente la nuestra, donde los valores se saltean permanentemente muchas veces, pero a pesar de eso yo creo que si los humanos todavía existimos es porque efectivamente hemos creado y hemos ido respetando en términos generales esos valores. Yo tengo un libro que se llama El apagón moral, porque si todos dejamos de cumplirnos va a haber un apagón y si alguna vez se hace la luz de nuevo vamos a estar todos cadáveres, ¿sí? Si vuelve la luz. Entonces tratemos de que no haya un apagón moral, ¿no? De que esto no quiere decir que nos tenemos que amar todos, no. Kant decía, el amor universal no es posible. Uno no puede, suena lindo, amar a la humanidad, yo amo a todo el mundo. Suena lindo, pero es imposible, primero porque como el amor tiene que encarnar, el amor tiene que ser amor a alguien, yo no puedo, y el amor, como decía antes, es una construcción, tengo que conocer, ir conociendo, construyendo ese amor, yo no puedo a 8.200 millones de habitantes que hoy tiene la humanidad, amarlos a todos. Ahora, eso no es obligatorio, lo que sí decía Kant, es obligatorio el respeto por la dignidad del otro. Si vos estás vivo, estás en el otro extremo de todos mis gustos, mis propósitos, lo que sea, no te voy a matar por eso. En todo caso, respeto tu existencia y construyo la mía en otro lugar, en otras direcciones, pero respeto tu existencia, no te voy a matar por eso. Bueno, así funciona, creo, el tema de los valores. Sergio, un tema final que te hubiera gustado que habláramos o que te preguntara. No, hay una cosa por la cual estoy muy entusiasmado en estos días. Sacaste tu novela. La novela, sí. Que se llama Las Canas. Un cana. Un cana. Un cana. Yo periódicamente, yo tengo, muchísimos ensayos, tengo publicados 46 libros. 39 de ellos son ensayos sobre estos temas que hemos estado hablando, vínculos, valores, el trabajo, la vida cultural. Pero 7, con la que acaba de aparecer, son novelas dentro del género del policial negro. Mucha gente se sorprende, a veces dice, pero ensayos de este tipo y policial negro por el otro lado. Parecen excluyentes. Parecen excluyentes, pero no. Porque yo, he hablado acá en esta charla de la sombra y todo eso. Para mí el policial negro es un género que desde que nació por los años 30, nació en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, es un género que contando historias refleja los momentos de la sociedad y refleja sobre todo, y por esto yo creo que es negro, se llama negro, entra, hunde el bisturí y pone una linterna para mirar en las zonas más oscuras de los sentimientos humanos y de los contextos sociales en que esos sentimientos se dan y esos vínculos. Y a mí me gusta contar historias. Yo me gusta como escritor contar historias y leer historias como lector y escribirlas. Bueno, mucha suerte con esa novela. Muchísimas gracias por este ratito. No, gracias por la escucha
por la Muy escucha, interesante. no por el oído ni por la oreja, por la conversación, por el estímulo de tus preguntas y bueno, por haber compartido este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio. Un placer.